Hola chicos, bienvenidos al primer tema de nuestro programa que es anatomía y mecánica de la cadera. La articulación coxofemoral o cadera, por sus características, es una enartrosis o articulación esferoidea. Está conformada por la cabeza del fémur y el acetábulo del hueso coxal. Debemos recordar que el hueso coxal es la fusión de otros tres huesos, el pubis, el ilion y el isquion. La superficie articular del fémur es la cabeza femoral, que corresponde a 2/3 partes de una esfera que está cubierta por cartílago hialino casi en su totalidad, salvo por una pequeña porción denominada fóvea de la cabeza femoral, en donde se insertará nuestro ligamento intraarticular, ligamento redondo o ligamento de la cabeza femoral. También tenemos un cuello anatómico del fémur, el cual tiene una angulación hacia medial de aproximadamente 130 grados y una inclinación anterior de 15 o 30 grados, lo cual hace que nuestra cabeza femoral esté dirigida hacia anterior y hacia medial. Es importante recordar las dos tuberosidades más importantes que tiene el fémur: el trocánter mayor, que se encuentra en la cara lateral del fémur, y el trocánter menor, que se encuentra en la parte posterior inferior de nuestra cabeza del fémur. En la parte anterior tenemos la línea intertrocantérica, que se encuentra entre el trocánter mayor y el trocánter menor. Esta servirá de inserción para nuestra cápsula articular. Y en la cara posterior tenemos la cresta intertrocantérica. Nuestro cuello quirúrgico se va a encontrar debajo de nuestros trocánteres. El hueso coxal también tendrá tuberosidades, que son las espinas ilíacas, que servirán de origen para la musculatura de la cadera. Hay que recordar nuevamente que el hueso coxal está formado por tres huesos. En las porciones donde se unen estos huesos se formarán escotaduras. Las dos superiores se encuentran unidas y cubiertas por el labrum, pero la inferior interrumpirá nuestra cara articular o carilla semilunar, es decir, que nuestro acetábulo no estará recubierto completamente por cartílago articular. Existe una pequeña porción al centro e inferior que no estará recubierta. Esta se llama fosa acetabular. Y aquí se insertará nuestro ligamento redondo o ligamento de la cabeza femoral. Vamos a hablar ahora de los medios de unión de la cadera. El primero es el labrum acetabular, que es un disco de fibrocartílago que rodea todo el acetábulo. Esto aumentará un poco la coaptación de nuestra articulación. La siguiente es la cápsula articular. La cápsula articular se va a originar en todo el borde del acetábulo y se va a insertar en nuestro fémur por toda la línea intertrocantérica y en la cara posterior superior a la cresta intertrocantérica. Vamos a tener dos tipos de fibras: las fibras oblicuas, que se van a dirigir desde el borde del acetábulo hacia nuestro fémur con una torsión. Esto, durante los movimientos de la cadera, hará que estas fibras se tuerzan, dando un poco más de resistencia a nuestra cápsula articular. Y tenemos también fibras circulares o fibras redundantes, que se van a insertar muy cerca de su origen y van a rodear una zona. Tenemos dos porciones principalmente: la inferior, que se encuentra en la parte más inferior de nuestro cuello anatómico, y esta se va a llamar zona orbicular. Y otra más, que en la parte superior de nuestro cuello anatómico formará varias fibras redundantes que harán un refuerzo en esta zona. Ligamentos extracapsulares tendremos tres. El primero es el iliofemoral, que se origina en el ilion y se va a insertar en la cara anterior de nuestro fémur, inferior a nuestra línea intertrocantérica,
y consta de dos porciones, una porción transversal y una porción descendente. La siguiente es el ligamento pubofemoral, que se origina en el pubis y se va a insertar anteromedial en el cuello de nuestro fémur. Y por último tenemos el ligamento isquiofemoral, que se encuentra posterior, se origina en el isquion y se va a insertar muy cerca de la cresta intertrocantérica. Y tenemos un cuarto ligamento que corresponde al ligamento redondo, ligamento de la cabeza del fémur. Este, como ya se mencionó, se inserta en la fosa acetabular. Por lo tal, es un ligamento intraarticular, pero extrasinovial. Este ligamento tiene su propia vaina sinovial. Si bien su función para la estabilidad de la cadera es un poco controvertida, ya que varias bibliografías hacen referencia a que no tiene ninguna función mecánica. Aún así, es muy difícil separar o de coaptar la articulación por la presencia de este ligamento. Como ya habíamos mencionado también, nuestra carilla semilunar se ve interrumpida por la escotadura isquiopubiana. Los dos polos de nuestra cara semilunar se van a unir por un ligamento transversal. Debajo de este ligamento se va a formar un canal osteofibroso, o también llamado canal isquiopubiano. Por este conducto van a ingresar a la cadera todas las ramas o vasos que van a irrigar a nuestro ligamento intraarticular y van a nutrir nuestro cartílago. Vamos ahora con los músculos de la cadera. Para facilitar su estudio, se puede dividir la cadera en 4 regiones: una cara anterior, una cara lateral, una cara medial y una cara posterior. La cara anterior de la cadera va a tener 2 porciones, una superficial y una profunda. En la profunda tenemos al complejo del psoas ilíaco, que por una parte está compuesto por el psoas mayor y el psoas menor, originándose en la columna lumbar, y cuyo tendón va a discurrir más medial que el tendón del ilíaco, y ambos en conjunto, este tendón del psoas ilíaco va a ir muy unido a la cápsula articular y a los ligamentos. Por lo tanto, existe una bursa del psoas para reducir la fricción entre estas estructuras. La capa superficial está compuesta por el recto femoral, que va a tener 3 inserciones: un tendón directo que se origina en la espina ilíaca anteroinferior, un tendón indirecto que se va a insertar en el labrum y en el rodete acetabular, y un tendón reflejo que se dirige hacia el trocánter mayor. La cara lateral de la cadera está compuesto igual por 2 capas, una superficial y una profunda. La capa superficial está compuesta por el tensor de la fascia lata y la parte más lateral del glúteo mayor. La capa profunda está formada por el glúteo menor y el glúteo medio. La cara medial de la cadera va a estar conformada por los músculos aductores de la cadera. De igual manera se puede dividir en una capa profunda formada por el aductor corto y el aductor mayor, y una capa superficial formada por el recto interno, que es el músculo que se encuentra más medial de todos, el aductor largo, cuyo tendón es fácil de palpar debajo del pubis, y el pectíneo. La cara posterior de la cadera es probablemente la capa muscular con mayor volumen de toda nuestra articulación, y la podemos dividir en una capa superficial que está formada por el glúteo mayor y una capa profunda o espacio subglúteo, en la cual se van a encontrar los músculos de menor tamaño, como es el glúteo medio, el piramidal, que es de gran importancia debido a que inferior a él emerge el nervio ciático, y también se encuentran los géminos o gemelos y el cuadrado femoral y obturadores.
En cuanto a anatomía de superficie, es poco accesible la articulación de la cadera, no podemos palparla fácilmente, pero sí podemos palpar algunas referencias óseas como es la cresta ilíaca, el trocánter mayor, la espina ilíaca anterior superior, la espina ilíaca posterior superior y los músculos. Fácilmente podemos palpar los aductores, el glúteo mayor y la tuberosidad isquiática cuando se encuentra la cadera en una flexión. Vamos ahora a hablar sobre los movimientos de la cadera. La flexión de la cadera se puede llevar a cabo de dos maneras. La primera, con la rodilla en extensión, la cual va a tener un rango de movimiento de 0 a 90 grados, y con rodilla en flexión, que va de los 0 a los 120 grados. Ambos son un rango de movimiento activo. Forzando un poco más la cadera se puede llevar a una flexión pasiva de hasta 145 grados, pegando la cara anterior del muslo al torso. La extensión de la cadera tiene un rango de movimiento activo con rodilla en extensión de 0 a 20 grados y un rango de movimiento con la rodilla en flexión de 0 a 10 grados. Esto se debe por la limitación de la acción de los isquiotibiales al flexionar la rodilla. Y un rango de movimiento pasivo de 0 a 20 grados igual. Se puede forzar un poco más, pero esto se compensará con una hiperlordosis lumbar. La abducción de la cadera tiene un rango de movimiento real de 0 a 30 grados. ¿Por qué se dice que es un rango de movimiento real? Porque cuando se lleva la cadera en una abducción mayor a este rango, se tiene que compensar forzosamente con la inclinación de la pelvis o la abducción de la cadera contralateral. La abducción pasiva se puede forzar con entrenamiento hasta los 180 grados, pero también se compensará con una flexión, rotación de cadera y una ABD, y con una hiperlordosis lumbar. La aducción de la cadera no tiene un rango de movimiento o un movimiento puro como tal. Se dice que es un movimiento relativo porque depende de la posición en la que se encuentre previamente nuestro miembro inferior, y se habla realmente de movimientos combinados. Al llevar una aducción de cadera se tiene que inclinar forzosamente nuestra pelvis. Se puede combinar con una flexión, extensión, con una ABD del miembro contralateral. Y la posición en la que las dos caderas se llevan aducción es la menos estable de nuestra cadera. Es frecuente que en accidentes vehiculares, cuando la persona tiene esta posición con las piernas cruzadas, al impactarse contra el tablero del vehículo, ambas caderas se luxen. Las rotaciones de la cadera tenemos dos: rotación interna y rotación externa. La rotación de cadera en bipedestación es el movimiento cuando la punta del pie se lleva hacia una rotación externa o hacia una rotación interna. Se puede valorar tanto en decúbito prono con la rodilla en flexión, donde la rotación interna tiene un rango de movimiento de 0 a 30 grados y un rango de movimiento para la rotación externa de 0 a 60 grados. También se puede llevar a cabo con flexión de cadera y rodilla en sedestación, donde los rangos de movimiento son los mismos. Hay posiciones como la llamada flor de loto, donde ambas caderas se llevan a rotación. El movimiento de circunducción de la cadera es aquel donde se combinan todos los rangos de movimiento de la cadera. Esto se debe a la conformación esferoidea de nuestra articulación. Sin embargo, no se va a formar un movimiento de circunducción o de círculo perfecto. Esto se va a ver limitado por la propia anatomía y porque en algún momento
debe de chocar con el miembro contralateral. Vamos ahora a hablar brevemente de la biomecánica de la cadera. Es importante mencionar los sistemas trabeculares que existen en nuestros huesos coxal y el fémur, por los cuales se van a distribuir estas cargas. Todo el peso de nuestro tronco se va a ver distribuido a través de las articulaciones sacroiliacas y se va a dispersar por nuestro hueso coxal, y este a su vez le va a transmitir algunas fuerzas a nuestra cabeza femoral. El primero de estos sistemas es el haz trabecular medial, que van a hacer la disposición de trabéculas desde nuestra articulación sacroiliaca hasta la parte superior y lateral de nuestra cabeza femoral, y este sistema de trabéculas va a recorrer gran parte de nuestro fémur en su cara medial, distribuyendo las cargas axiales provenientes del tronco. El otro sistema trabecular es el sistema lateral, el cual va a dispersar las fuerzas provenientes del impacto entre nuestra cabeza femoral y el hueso coxal. Como tal, las solicitaciones mecánicas propias de los movimientos de la cadera o derivadas de la marcha. El patrón de carga de la cadera, esto hace referencia a la distribución de fuerzas entre las superficies articulares, enfocándose específicamente en la carga que recibe nuestra carilla semilunar. Esta articulación, la carilla semilunar, va a modificar su diámetro. Cuando el miembro no se encuentra en carga, va a disminuir su diámetro. Cuando se aumenta la carga o tiene alguna solicitación mecánica, va a aumentar su diámetro. Esto nos va a asegurar la decoaptación. Esto va a asegurar la coaptación articular. Las cargas distribuidas en nuestra carilla semilunar se van a ver alteradas dependiendo si son cargas pequeñas o cargas grandes. Con cargas pequeñas o movimientos que no tienen sobrecarga, toda la fuerza se va a ver distribuida en la periferia de nuestra carilla semilunar. Con cargas grandes, estas se van a ver reflejadas sobre todo en la porción superior y medial y ambos cuernos de la carilla semilunar. Las zonas de más uso o más compresión en las actividades de la vida diaria son la porción anterior y superior de nuestra carilla semilunar. Cuando existen alteraciones en la cadera, ya puede ser una coxa vara o una coxa valga, que son alteraciones del ángulo de nuestro cuello anatómico, se van a modificar estas cargas. Los sistemas trabeculares se van a ver alterados y modificados. Va a haber una diferente distribución de cargas en nuestras superficies articulares. Se va a ver con diferentes solicitaciones mecánicas. En una coxa vara se va a dañar o a degenerar la porción superior y lateral de nuestra cabeza femoral. En una coxa valga se va a dañar la parte medial y superior de esta.